Y aquí la tala ilegal, que es una actividad ilícita, una de las más rentables, ¿no? Según una organización internacional, cada año aproximadamente entre 52.000 y 157.000 millones de dólares se movilizan con esta actividad, que lamentablemente las leyes que van, digamos, orientadas a controlar esta actividad no son tan severas. Y por eso es de que este relajamiento de la norma lo que propicia es de que se vaya incrementando esta actividad y por ende la pérdida de bosque en algunos casos irreversible, ¿no? Hay que sumar también un dato interesante que es la apertura de caminos forestales ilegales en espacios protegidos principalmente para poder hacer este movimiento de tala ilegal. Hace algunos años tuve la oportunidad de leer este libro, lo recomiendo para las personas que quieran conocer un poco más acerca de la problemática del tráfico ilícito de drogas, especialmente la cocaína. Es un escritor italiano, Roberto Saviano, y en este libro 000 hay una frase que me quedó grabada, siempre la menciono cuando tengo la oportunidad de hablar sobre el tráfico ilícito de drogas. Mira la cocaína y verás un polvo blanco. Mira a través de la cocaína y verás el mundo. ¿Qué significa esto? Que desde la época de Pablo Escobar, donde las caletas de dinero que se obtenía por esta actividad ilícita se enterraba, se guardaba en casas, en diversos sitios, porque se manejaba el efectivo. Hoy todo eso ya ha migrado, se ha diversificado, digamos, se ha generado una actividad mucho más fina, porque digamos, se ha introducido, por ejemplo, en el sistema financiero internacional, el sistema financiero nacional. Entonces, esta actividad, que es una actividad ilícita y que tiene penas severas, definitivamente, nos lleva a esta reflexión respecto a lo que está pasando en nuestra patria, ¿no? En el año 2016, cuando dejé de ser jefe del Comando Conjunto, habían 40.000 hectáreas de hoja de coca sembradas. Al año 2024, el número se ha más que duplicado. Estamos en 90.000 con una producción aproximada de 900 toneladas de cocaína. El número, según informaciones que contamos, de pistas de aterrizaje clandestinas, porque esa es la principal, digamos, vía que se mueve la cocaína producida en el Braen o en Ucayali hacia los mercados, como es el caso de Colombia, perdón, como es el caso de Bolivia y de Brasil principalmente, en la vía aérea. Cada avioneta puede transportar aproximadamente 350 kilos de cocaína, ¿no? Esto también ha ocasionado que muchos líderes indígenas, en número de 20 o incluso más, hayan sido asesinados en ese esfuerzo que ellos tienen de defender su territorio, ¿no? Aquí en la vista se muestra todas esas pintas de color verde son los espacios que están, digamos, monitoreados donde hay actividad o sembríos de hoja de coca. Y aquí vale algo que es importante mencionarlo, que es lo que está sucediendo en el Alto Putumayo y Bajo Amazonas, con esta presencia de actividad ilícita, donde incluso en el Alto Putumayo hay espacios controlados por la disidencia de la FARC, donde no hay movimiento ni fluvial ni de personas, sino es con la autorización de esta gente. Esto ha llevado a que el gobierno disponga la declaratoria de emergencia en estas dos provincias, la provincia de Putumayo y la provincia de Ramón Castilla de Bajo Amazonas. Hoy está en situación de emergencia y hay un comando unificado que está operando en esa región, en esa zona. Sin embargo, no solamente es un tema de seguridad, sino que si no va acompañada con la presencia del Estado en las actividades de desarrollo social, económico, entonces hay algo que está faltando. Y efectivamente, hasta hoy,
y lo digo así con conocimiento de causa, el Estado no ha logrado determinar una estrategia que sea sostenible y que permita revertir esta situación. Como ya lo mencioné, toda la zona del Alto Putumayo, fíjense ustedes cómo está tomada por esta actividad ilícita, así como la zona del Bajo Amazonas, Ramón Castilla. Paralelamente, y ese es otro tema también que tenemos que tener en consideración, el río Napo y la zona de la cuenca del río Napo también hay una presencia importante de actividad ilícita. Fíjense cómo estos dos ríos que corren casi paralelos, que son el Napo y el Putumayo, según algunos estudios y análisis que se hacen respecto a esta problemática, consideran que en un futuro, si es que el Estado no es capaz de revertir esto, esta zona, que este espacio entre las dos cuencas del Putumayo y el Napo se va a convertir en el futuro en el nuevo Braen. Situación que definitivamente debe de preocupar. Y vuelvo a mencionarlo. A diferencia de la zona del Braen, donde ya los remanentes de Sendero y su alianza con el narcotráfico están reducidos a la mínima expresión, aquí en la zona del Putumayo, lamentablemente por diversas razones que después podemos conversar, la actividad ilícita controlada por la FARC sí está creciendo. Y esto lleva a un primer punto que hay que tenerlo en consideración. Las FARC o los disidentes de la FARC son fuerzas, son agrupaciones que tienen una preparación militar, que cuentan con capacidades y que han puesto en algunas áreas, digamos, de acción, se han enfrentado a las fuerzas regulares del ejército. Entonces estamos hablando de una fuerza que sí es importante a tener en consideración. La minería ilegal es la otra actividad ilícita que lamentablemente está presente en la Amazonía. Y esta minería ilegal es básicamente aluvial, es decir, que el oro se extrae de los ríos. El ejemplo más evidente tenemos la situación en Madre de Dios, que es el más afectado por la minería ilegal, ¿no? La zona de La Pampa, uno sobrevuela La Pampa en Madre de Dios y no se imagina uno que en algún momento en esa área había selva. Casos emblemáticos como la contaminación del río Nanay, que se dan por presencia de mercurio. El río Nanay es la fuente de agua dulce donde se abastece la ciudad de Iquitos. Ojo con esto. Y entre otros datos, una gran cantidad de mineros artesanales, ¿no? En el caso específico de Madre de Dios, entre informales y legales. Lo cierto es de que en el Perú solamente, para mí, existen dos actividades, la minería formal o la minería ilegal. Y lamentablemente, lo que el Estado está haciendo ahora con esta actividad que ha sido aprobada en el Congreso hace poco, donde se extiende esta posibilidad de formalización a través del REINFO, yo lamentablemente creo que no puedo decir que sea la solución o sea parte del problema. Y lo digo ¿por qué? Porque según una información que he obtenido hace unos días atrás, entre el año 2005 y 2025, fíjense ustedes cómo este año las exportaciones de oro ilegal están alcanzando el mismo nivel que las exportaciones de oro legal. Entre los años 2005 y 2012 hubo una expansión, aquí se nota en la vista, una expansión de la actividad formal. La actividad ilegal era relativamente menor. Entre los años 13 y 19 hubo un estancamiento de la actividad formal y un auge de la actividad informal. Fíjense, también esto se da como comienza a incrementarse la actividad informal. Y entre el año 2020 y 2025, a raíz de la pandemia, por un lado, y por otro lado, la volatilidad de los mercados de capitales, el oro hasta el día de hoy es un activo, es un commodity de refugio. Y esto ha impulsado que el precio se dispare arriba de los $4,000 la onza. Esto es un incentivo para seguir desarrollando esta actividad ilícita.
que entre otras cosas financia el narcotráfico, financia otras actividades ilegales como la tala ilegal, trata de personas y una serie de actividades ilícitas conexas y lamentablemente, por lo menos a priori, uno puede ver de que hay una contaminación también del sistema político que se da en base a muchas normas en el Congreso u otras donde se nota que hay un relajamiento, no voy a decir que se propicie, pero por lo menos se dan las condiciones para que siga desarrollando también ilegal. El caso de Patás es emblemático, ya sabemos todo por las noticias de lo que sucede ahí, donde hay bandas criminales que se enfrentan con una cantidad de muertos. Lo cierto es de que esto sí nos debe preocupar porque el índice de contaminación de los ríos en la Amazonía es muy, muy importante. Otro dato también interesante es la densidad poblacional, ya lo mencionamos, que en el caso de la costa a lo largo del tiempo ha crecido, en la sierra, si bien es cierto, ha disminuido porque ha habido, digamos, esa migración hacia la costa, pero en la selva, a pesar que ha habido un crecimiento, no hay más de un 14% de participación de la población a nivel de la población total, ¿no? Eso evidentemente nos da datos como la densidad por kilómetro cuadrado. Fíjese, en Madre de Dios 1.7 habitantes por kilómetro, en Loreto 2.4, y eso pues eh, ofrece, digamos, un reto tremendo al Estado para poder cumplir con su tarea de estar presente y brindar buenos servicios. Aquí, en una forma gráfica, presentado como la presencia de actividades ilícitas en la Amazonía, narcotráfico, tráfico de madera, minería ilegal, ¿no? Pero aquí lo curioso, y eso es preocupante, es de que esta actividad ilícita tiene o sigue casi un protocolo para su instalación y para el control de los espacios. Si nosotros nos vamos al Alto Putumayo y hacemos un check, vamos seguramente a casi establecer o determinar que eso se da así, siguiendo rigurosamente este protocolo, ¿no? Se identifica el área geográfica, se evalúa el área, se distribuye área de control, se trabaja con la población, se corrompe a las autoridades, se instala el área o el control del área, se expulsa a las personas opositoras, se da todo un esquema de negocios de fachada para lavado de dinero, control de economía y por último imposición y regulación y cobro de cupos. Esto, si nos vamos al Alto Putumayo, estoy casi seguro que se está dando en gran forma. Entonces, el poblador se encuentra sometido a estas, he denominado el círculo de la vulnerabilidad. La pobreza, traducido en los bajos índices de desarrollo humano, ya lo vimos, o desarrollo social, la presencia de ilícitos en una cantidad importante, y el otro aspecto es los eventos que se dan, en algunos casos cíclicos, por las vaciantes y las crecientes de los ríos, pero que se van, digamos, generando con una mayor incidencia, como el caso, por ejemplo, del año pasado, una sequía que afectó a grandes extensiones, grandes poblaciones, no solamente en el Perú, sino también en Brasil, y que producto del calentamiento global se prevé que en los próximos años van a ser más recurrentes y con mayor efecto contra la población. Entonces, el poblador está sometido a estas fuerzas. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, mirar el río. La Amazonía, si bien es cierto, es una gran extensión, pero los ríos son los actores principales en la dinámica amazónica. Todas las personas que habitan en las comunidades ribereñas, en las ciudades, no solamente las principales, como es el caso de Pucallpa, Iquitos, Yurimaguas, sino otras menores y las más pequeñas, utilizan el río para determinadas actividades económicas, culturales, educativas, de salud. Es una fuente de recursos naturales, contribuye al equilibrio ecológico,
lamentablemente, como ya lo vimos también, es una vía para la presencia de ilícitos. La vía fluvial está siendo muy utilizada para poder este, transportar básicamente cocaína, pero también es un elemento de integración binacional, ¿no? Compartimos frontera, en el caso de Colombia con el río Putumayo, en el caso de Brasil con el río Yavarí, y eso permite pues una integración binacional que tiene que darse necesariamente para poder generar una dinámica económica, comercial y de otro tipo en las poblaciones ribereñas de estos ríos.